Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 21 de abril del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y bueno, una noticia muy infausta y es el fallecimiento del santo, del sumo pontífice, del Santo Padre. El Papa Francisco falleció, según informa el Vaticano. El Camarlengo, palabrita tan fea esa, el cardenal Kevin Joseph Farrell informa que falleció el lunes a las 7 horas, hora de Europa, 7:35 hora de Italia. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, amor, valor universal y en manera particular a favor de los más pobres. Si el Papa tenía Mario Bergoglio, obispo de Buenos Aires, ¿verdad? Antes de ser seleccionado Papa. Bueno, ahora entraríamos en una... El Papa tenía muchos adversarios porque tenía unas posiciones muy abiertas y ese tipo de cosas. Y yo mismo a veces cuando nos metíamos con el tema de la inmigración y eso, obviamente porque es muy bonito y es muy fácil ponerlo de esa manera, pero de que era un hombre que había revolucionado en tan poco tiempo la iglesia y enfrentado tantos problemas ancestrales ahí dentro, muchas cosas raras y que no son del todo claras. Pero el Papa demostró que era un hombre con mucho amor hacia los demás. Bueno, pasa sus restos, ahora estaremos a la espera de ver quién será el nuevo Papa. Hay quienes dicen que pudiera ser africano, vamos a ver. El Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano y realmente fue un gran Papa, realmente un gran Papa. Por otro lado, estamos en Semana Santa, en la lista de los fallecidos, que siempre la Defensa Civil informa, veintitantos, pero también siempre para esta fecha la iglesia da el sermón de las 7 palabras y la iglesia denunció los males que afectan a la sociedad dominicana y aprovechó para tocar temas como la minería, la salud, la inseguridad, entre otros, ¿verdad? Dice la iglesia, y esta parte me llamó la atención, que la salud pública no es un derecho de ricos, sino de todos los dominicanos y de residentes legales en el país. Esa es la última parte que me llamó la atención, porque el obispo de aquí, Osoria, y un grupo ahí de curas de eso, son medio traqueboleados, ¿no?, con eso de los haitianos. Pero esa parte me llamó la atención. En la primera palabra dice el cura Roberto Ramírez, dice, arremetió contra la actividad minera, pidiendo que sea regulada y se transparenten los proyectos. Expuso que se habla mucho de minería responsable, pero eso está lejos de frenar el daño que se hace al medio ambiente y ellos saben muy bien lo que hacen. Y esta parte sí me llamó la atención también. Dice, el cura criticó que el gobierno confunda sus obligaciones con la defensa a las empresas de explotación minera. Que el problema es que no se sabe quién es el gobierno, que es el regulador, y quién es la empresa. Se refiere a los conflictos que está habiendo con Barrigor y por allá por San Juan con una minera que ha tenido muchas repercusiones mediáticas. Dice que no se sabe cuál es el gobierno y cuál es la empresa, como que los intereses confluyen. Obviamente, por eso es la importancia de un regulador que no sea cooptado, pero esa es la opinión de los padres. Pudiera estar influida mucho por lo que pasó con una agresión que hubo a un cura, con los equipos ahí para la presa de Cola aquí en Cotuí. Bueno, también se refirió a la economía azucarera basada en la mano de obra barata que nos ha generado estos problemas demográficos que tenemos con los haitianos, por supuesto.
donde tampoco se culpa a los responsables reales del problema. Exacto, lo de la construcción, los empresarios, los agrícolas que optan por contratar a estos haitianos, no le pagan salarios adecuados a los dominicanos, no les dan el paquete importante de seguridad y prestaciones sociales y prefieren esos a los haitianos. También se refirió al tema de los médicos y las enfermeras. Necesitamos una mejor remuneración, en la segunda palabra, otra oscura, para nuestros médicos, enfermeras y el personal de salud. No es posible que un legislador gane 3 o 4 veces más que lo que gana un médico especialista. Eso es cierto. Y esta es la parte que le decía, la salud no es un derecho de ricos, sino de todos los dominicanos y residentes legales en el país. Legales. No es posible que para las mujeres dominicanas parturientas no haya espacio, porque el 40% de las parturientas en los centros de salud son extranjeras haitianas. Me extrañó que la iglesia haya señalado eso, porque ahí a lo interno de la iglesia hay muchos curas que uno puede tildarlos de prohaitianos. Igual en cuanto a la seguridad, las autoridades en muchos casos parecen indiferentes o impotentes, atrapadas en su burocracia. Sus discursos son huecos y no consuelan. Y usted vieron el derroche de autoritarismo que ejerció la autoridad, valga la redundancia, la policía. En las redes veíamos que se metían hasta a casas ajenas, a los patios, a llevarse bocinas de gente en su casa que tiene la música como ellos quieran. Cuando yo era niño, en Semana Santa lo que se ponía era música sacra en todas las emisoras en las que habían. Y no se oía música de ningún tipo, pero de eso hace mucho. Pero Interior, Faride prohibió en todos los sitios, dijeron que las fiestas, pero no era para esos excesos, porque en mi casa si yo quiero oír la música alta, yo la puedo oír alta. Si yo no soy evangélico, si yo soy ateo, si yo soy laico, si yo soy allí, si yo soy lo que quiera, yo tengo derecho a hacer lo que me parezca. Usted no me tiene que venir a imponer, a coartar. Aquí en Casa de Campo no entró nadie a hacer eso, o en Punta Cana o en Capcana. Y como quiera, eso no está bien. Eso no está bien. Por otro lado, pero nada, ahí vimos excesos de las autoridades quitándole bocina a personas en sus casas, metiéndose a las casas. Pero hay cosas que es que, miren, cuando se empodera, cuando la pandemia, recordarán los que le dan seguimiento al programa, que yo señalaba que el problema es de liderazgo, porque esos policías y guardias, si los superiores les dicen cuál es el sentido de las medidas. Pero hubo un señor que salió a buscar la comida a las 6 de la tarde, que no podía, agarrado de la reja él, ahí ustedes se acuerdan que los arrancaban, uno que salió a botar la basura, que se lo llevaban preso. Disparates como esos. ¿Por qué? Porque los líderes, los superiores, no les transmiten cuál es el espíritu de las medidas, para fines de qué. Igual ahora con lo de Faride. Y entonces ahora le dice a los que critican, no sé, lo insultó a todos los que critican, la primera vez que yo me refiero a eso, que rueden. O sea, que ya ni caso les hace. Hay veces que el poder marea. Hay veces que el poder marea y lo dejo desde el tamaño. A los que critican, que rueden. Pero vimos todos los desastres que armaron esos policías, que los teteos y que esas actividades, que la fiesta prohibida. Bueno, sí, la autoridad tiene derecho a prohibir esas cosas. Y siempre, no nada más en ese día. Pero bueno, con el caso de Yesé, salió la noticia de que se inmovilizaron los bienes de las empresas de don Antonio Espaillat, porque que habían denuncias para que se estaban traspasando de los bienes para evitar compensar, resarcir los daños ocasionados. Se interpusieron oposiciones de traspaso de bienes que estaban en movimiento, dice la Procuraduría. Supuestamente el Ministerio Público
imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionario patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat. Sin embargo, eso dijo, o salió esa información del Ministerio Público, pero el abogado Jorge Luis Polanco dice que eso es falso, que ellos no han transferido ningunos bienes, que no han recibido ninguna información oficial de parte del Ministerio tampoco, el Ministerio Público. Bueno, no sabemos. En todo caso, las autoridades tienen que hacer lo que tengan que hacer. Me extraña esto, dice, hizo un llamado a que las instituciones actúen con independencia y profesionalismo, garantizando que la justicia y la legalidad prevalezcan. Pero este es el abogado que los otros días estaba encargado de la recuperación de los bienes del Estado con todos esos casos, calamares, pulpo, araña, cacata, qué sé yo cuánto. Él nunca lo oí mencionar estas palabras, independencia y profesionalismo. ¿A qué se refiere? Que no hay independencia y profesionalismo, pero acaban de nombrar unas nuevas autoridades en la Procuraduría. Para que ustedes vean cómo son las cosas, como dice el refrán, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y una información también que es bueno contrastarla, que es bueno ponerla, porque hoy empieza la medida que anunció el presidente, de que a los haitianos que llegaran a los hospitales, que tenían que presentar documentos, carta de trabajo y un sinnúmero de cosas de esas, y si no tenían su estadía legal en el país, pues entonces se le iban a entregar a migración, que iba a haber una autoridad de migración en los hospitales, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Vamos a ver, porque siempre esas medidas salen, arrancamos, igual que los 10,000 que se iban a deportar semanal. ¿Se recuerdan? Bueno, el listín nos trae hoy, deportaciones de haitianos, cifras reales distan de las metas anunciadas. Anunciamos 10,000 en condiciones migratorias irregulares todas las semanas. Entonces, en enero, desde enero a abril del 24, se han deportado 209,000 personas. Y el mes que se estuvo más cerca a esa cifra, se deportaron 24,000. Si eran 10 semanales, debieron haber sido 40,000. Nunca hemos estado ni siquiera cercanos a esa cifra. Por eso es que mucha gente se muestra escéptico, descreído. Ahí están dando números para llantar. Eso es para marear, eso es para los fines mediáticos. En octubre, 24,900, casi 25,000. En enero, tampoco, 16,000. 16,000 son 4,000 semanales. 4,000 semanales, no 40,000. 4,000 es un 10% de 40,000. Digo, al mes, por cierto. No, al mes. Entonces, en febrero y marzo, 12,000 respectivamente. Usted ve, 12,000, entre 3,000 por semana, en lugar de 10,000, un 30%. Entonces, esas son las cosas que hacen que la población no crea en las autoridades, porque se te dice una cosa, se te vende una idea y al final no es más que para entretención. Todo el mundo sabe el problema haitiano, que es el problema nacional. Sabemos el desastre que hay en Haití, como las drogas, como las bandas, cómo están armadas, como las autoridades de Naciones Unidas con el contingente ese de kenianos que mandaron ahí, un grupito, ahí vamos a decir que un puñado, para decirlo de alguna manera. Eso no iba a dar abasto para controlar y poder pacificar ese país, pero andan mangoneando por ahí. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer nuestra parte. Pero si decimos que eran 10,000, miren ustedes cómo va la cosa. Cuando hubo la marcha en Friusa, entonces se anuncian 15 medidas, se va y se interviene Friusa. Y cuando el canal allá en La Vigía, en Dajabón, muchísimo bulto y mandamos muchísimos tanques de guerra, tanquetas y qué sé yo qué para la zona, para allá, como que nosotros íbamos a ir a invadir Haití. Nosotros no íbamos a invadir Haití, no era eso, pero el bulto era ese porque estamos en política. Por eso es que
Cuando las autoridades pierden la credibilidad, entonces la población se muestra escéptica ante todo lo que se plantea, y eso no es bueno. No es bueno porque la confianza, la credibilidad es fundamental para las autoridades. Las autoridades tienen que convencer y motivar a la población en sus proyectos, en sus causas, asumirlas, no marearlas. Miren, en Estados Unidos, Wall Street el viernes no operó la bolsa. Te dice, Wall Street termina una semana marcada por exenciones, aranceles y temores a recesión. El Dow Jones bajó 1.33 hasta 39,000 puntos. El Standard & Poor's subió un ligero 0.13. El Nasdaq tecnológico retrocedió 0.13 también. Entonces, los tecnológicos cayeron porque Nvidia, que es la papaupa de la matica en cuanto al diseño de chips de alta de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, Estados Unidos le prohibió negociaciones con China, con el asunto, el lío de los aranceles, y tenía en venta como unos 5,000 millones de dólares ahí en carpeta. Pero nada, perdió casi un 7% en estos últimos días Nvidia. Entonces, esas caídas de la bolsa, porque Jerome Powell dio unas declaraciones diciendo que las acciones de Trump, arancelarias y todo eso van a tener un impacto más duradero de lo que se preveía, que no iba a ser tan temporal y que iban a impactar en la inflación, y si hay inflación, la Reserva Federal no puede bajar las tasas de interés. Lo que hace para controlar la inflación es que la sube, pero además iba a tener un impacto en el empleo, y el empleo impacta en el crecimiento de la economía, y eso es lo que trata la Federal Reserve de lograr cuando sube las tasas. Pero en el caso de que tenga inflación y también bajo crecimiento de la economía, entonces tiene el dilema, ya lo hemos mencionado en otra ocasión, porque para una cosa subo la tasa, pero para la otra, para movilizar la economía, bajo las tasas, pero ahora no puedo porque con esta locura está inflación y hay posiblemente estancamiento, que es lo que se llama estanflación, estancamiento e inflación. Y ese es un miedo que señaló Jay Powell, el de la Reserva Federal, que habría una ralentización económica entre enero y marzo. Entonces, esa volatilidad de los mercados no es más que eso. Nada más se había visto cuando la pandemia y la crisis del 2008, la crisis financiera que generó los subprime, que quebraron todos esos bancos. O sea, a Trump le han entregado una economía bollante. El Standard & Poor's 44,000, ahora mismo lo leímos ahora, 39,000. No, el Dow Jones. Desempleo en 4%, casi pleno empleo, 4.2. Crecimiento de la economía 2.4, 2.5. Excelente, mejor que todas las economías del mundo prácticamente. Entonces, esa situación está afectando los mercados y tiene sus consecuencias. Entonces, el petróleo subió 3.54 porque les puso sanciones a Irán. Subió a 64. Ahora vamos a ver cómo está en tiempo real la bolsa. La bolsa ya está abierta. Así vimos, eso fue el viernes, el jueves. Al día de hoy arrancó el Dow Futuros 38,000, va para abajo 0.9, arrancó en negativo. El Standard & Poor's menos 1.15, negativo también. Y el Nasdaq menos 1.53. El petróleo crudo de Texas cayó 2.60, está en $63 el barril. Para que ustedes vean cómo es, porque no solamente eso, entonces él quiere presionar, ya lo habíamos comentado, a la Reserva Federal para que su problema que él ha generado se lo resuelvan bajándole los tipos de interés, pero no puede la Reserva Federal de los Estados Unidos bajar los tipos de interés para dinamizar la economía, que él se ha encargado de tirársela, porque entonces alimenta la inflación, que por fruto de sus aranceles, y todavía no se han visto realmente los impactos,
aunque él habla muchísimo, se van a incrementar los precios. Entonces él quiere votar al jefe de la Reserva Federal. Ya los bonos del Tesoro cayeron los otros días, él tuvo que echar para atrás, anunciar los aranceles recíprocos y parar todos aquellos, bajó al 10%, ¿se recuerdan? A todo el mundo y medio a China, y la gente está dejando de ver a los dólares como ya un refugio seguro. Y esa decisión, donde insultó a Jerome Powell, le dijo que es un desastre, que sus informes son erróneos, que él debió haber bajado la tasa de interés como lo hizo el Banco Central Europeo, que la bajó de 2.5 a 2.25. Pero es que la economía europea no está igual que la suya. Usted tiene inflación, ya que ellos controlaron la inflación. Pero tú no entiendes de eso, lo de él es política. Y dice a Jerome Powell que deje de jugar a la política cuando el que está jugando a la política es él. Dice que los precios del petróleo han bajado. Claro, han bajado porque lo que se prevé es una recesión, pero bajan y suben. Entonces, así las cosas, él sigue presionando. Mírenme, el sólido crecimiento del 2024 se ha ralentizado en el primer trimestre. Eso dijo el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos. Le dejaron una economía fuerte, sólida, creciendo, con la inflación controlada. Y con esas medidas y esas locuras es lo que está generando un desastre a nivel internacional. Fíjense ustedes, y todo eso tiene consecuencias. Hay una compañía que se llama Shein y otra Temu, que le mandan a uno muchísimas cosas aquí en los celulares, chinas, que exportan productos de eso, tú pides como Amazon, como Alibaba, etcétera, etcétera. Ya Shein anunció que aumentará sus precios desde el 25 de abril. Estamos a 21, en 4 días le van a aumentar los precios a los productos que usted importe por Shein. Con los mercados en caída libre, Shein anuncia que aumentará los precios a causa de los recientes cambios en las reglas del comercio mundial y sobre los gravámenes. Consecuencia, entonces, ¿van a subir o no los precios de lo que usted compre por ahí? Van a subir. Cuando los precios suben, ¿eso qué es? ¿Inflacionario o deflacionario? Inflacionario. Economía 0,1. Entonces dice un especialista, porque Trump dice que él va a llegar con todos los países de acuerdo, que Tailandia, que Japón, que Corea del Sur. Japón mandó su secretario de Tesoro a discutir, pero es que todo el mundo ha estado siempre dispuesto a discutir, pero es que él le pone unos aranceles que los calculan como si fuera 3 patines que lo hubiera hecho la matemática, el cálculo matemático, y con esos números disparatosos se sientan a negociar. ¿Cómo? Por si tú dices que yo te debo 50, digo, pero ¿cómo que 50? Si yo lo que te debo son $1.50. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y cuando tú quieres, entonces, no, pero págame la mitad para ti son 25, y la mitad para mí son 75 centavos. Sí, ¿cómo se ponen a negociar? Entonces dice un analista de SPI Asset Management, si Japón llega a un acuerdo, aunque sea a medias, el modelo estará listo. O sea, se verá que hay algo positivo. Si se van con las manos vacías, prepárense, la acabose. Entonces, ya el gobernador de California sometió una acción judicial entre todas las muchas que tiene el gobierno de Trump en todos los sentidos. Tiene problemas con el asunto del ciudadano ese que mandó para El Salvador. La Suprema Corte le dice que tienen que traerlo, ahora se hacen los locos, dice que no pueden, muchas otras cosas más. Entonces, una acción judicial contra la autoridad de Trump para promulgar unilateralmente los aranceles. Eso lo está haciendo Trump alegando una ley un asunto de emergencia, y con eso ha puesto, pero por ejemplo, hace 100 años no se establecían aranceles ni siquiera de la magnitud como estos, porque lo que se establecieron en el 30, que generaron la depresión famosa aquella y el crack del 29, todo eso, que duró el mundo como 10 años en aquella época, para salir de ahí, lo estableció el Congreso con una ley, Holy, fue el Congreso, no un presidente que se otorga todas las posibilidades, como decía un banco aquí,
y andan haciendo y deshaciendo y nadie se atreve a pararlo. Pero como los mercados no se intimidan tan simple y sencillamente, caída del dólar hace sospechar que inversionistas podrían estar perdiendo la confianza en los Estados Unidos. El dólar ha caído, los precios de los bonos del Tesoro, que son el safe haven, se llama casa de seguridad, refugio seguro, cuando las acciones, cuando el mundo está en complicaciones, uno dice, déjame poner mi cuarto aquí, que aquí están seguros, aunque ganen 3%, aunque ganen 4%, aunque no ganen mucho. La confianza global y la dependencia del dólar se construyeron durante medios siglos, y este señor, que no sabe cómo se logró eso, ahora lo está tirando por la cañería, por la borda. A los economistas les preocupa que la sorprendente caída reciente del dólar refleje algo más inquietante. Y lo que pasa es que eso le permite ese privilegio exagerado, como dicen los economistas, ¿cómo le dicen? De que Estados Unidos tiene tasa de interés baja, le permite financiarse para financiar su deuda, que es 120% del Producto Interno Bruto. Nosotros 60% y nos estamos ahogando, ¿verdad? Ya, y decimos aquí que estamos consumiendo el 25% de los ingresos para pago de la deuda, de los intereses, pues eso le está pasando a Estados Unidos, pero con las salvedades que ellos se pueden financiar a bajo precio, a bajo costo, porque el dólar es la moneda de seguridad, se hacen todas las transacciones y eso, la fortaleza de ella le permite, pero eso, como se vio ahora, empezó a cambiar, porque los precios de las acciones, de los bonos, cayeron, y entonces al caer el precio de los bonos, sube la tasa de interés, porque la gente empezó a vender bonos, no, a esa tasa que tú estás pagando de 3, 4, no, a mí no me interesa, tienes que pagarme más. Entonces eso encarece la deuda de Estados Unidos, y eso es una situación insoportable e insostenible. Eso es lo que le permite a Estados Unidos financiarse a bajo costo a sus empresas, a sus ciudadanos, porque entonces todo eso se traspasa a los consumidores igualmente. El dólar ha caído 9% desde enero, desde mediados de enero. ¿Cuándo subió Trump? El 20 de enero. Mírelo ahí. Entonces, si eso sigue como va, por esas decisiones de políticas públicas de Trump, disparatadas, desacertadas, inconcebibles, Estados Unidos va a perder, va a seguir perdiendo credibilidad, su moneda, el tesoro y el dólar. Y Estados Unidos, que tiene hoy esa facilidad, esa ventaja de financiarse a bajo costo, lo va a perder. Dice el Deutsche Bank, las propiedades de refugio seguro del dólar están siendo erosionadas. Entonces, eso es lo que está generando Trump, porque los aranceles van a generar inflación. Y él dice que está recaudando todos los cuartos del mundo. Digo, pero tú pones un arancel hoy, mañana lo echas para atrás y vuelve y quita otro y suspende lo de los automóviles y esto y aquí. Entonces, ¿de dónde? Dice él dijo en una actividad que estaba recaudando 2.000 millones de dólares por día. ¿Pueden creerlo? Me dijeron 2.000 millones al día, embute, de las cosas que habla siempre. En este mes, los aranceles, en este mes se recaudarán aproximadamente 7.247 millones de dólares, 258 millones por día, no 2.000 millones por día. 258 son un 10% de lo que dice Trump que está recaudando, dice que por sus aranceles, porque eso él dice que va a ser rico a los americanos, pero total, si esos aranceles los paga, ¿sabe quién? El consumidor americano, porque no lo están pagando la compañía china, no. Entonces, en marzo, 8.000 millones, 263 por día, no 2.000. La Oficina de Protección Fronteriza dijo más de 200 millones de dólares de ingresos adicionales asociados a la medida. Ninguno. Y son equivalentes a las que se recaudaban en el gobierno pasado. Entonces, él ha hecho esto para recaudar un viaje cuarto, según él, y no ha recaudado nada. Y lo que ha desatado es este desastre de marca mayor. De marca mayor. Entonces, cuando tú ves, dice qué matemáticas están haciendo, de dónde fue que calcularon esos números. Así mismo como calcularon mal los aranceles, que dije que los países le ponían un arancel que no es verdad,
porque hicieron un cálculo a los tres patines. Dice un profesor de la Universidad de Duke, no se puede hacer un cálculo de los ingresos esperados porque por aranceles basándose en los flujos comerciales del pasado. Si en el 2024 se importaron bienes por $1.000 millones y yo le pongo un 25 y tú calculas, 1.000 por 25 yo voy a recaudar 250 millones, 1.000 millones de pesos, de dólares. No, no es así, porque esos aranceles van a hacer que la gente consuma menos. Esos aranceles van a hacer que se importe menos. Tú no puedes valorar esos cálculos. Entonces, esos números que han tirado son también hechos a lo loco. Y además, lo van a pagar. ¿Quién lo va a pagar? Los importadores americanos, que lo van a traspasar a los consumidores americanos. Pero eso es simple y sencillo. Pero él para diciendo que van a ser ricos los americanos, sacándole cuartos del bolsillo a los americanos. Eso suponiéndoles unos impuestos. Impuestos regresivos, porque los que importan bienes de Temu, de Amazon, de Shein, los ricos van y compran en las tiendas exclusivas, en Beverly Hills, en Rodeo, allí en California, en San Francisco. La clase media son los que están pidiendo por Amazon y por Shein y por Temu y por todas esas cosas. Entonces, fíjense ustedes cómo las decisiones de políticas tienen un impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Y ese desastre autoinfligido. Nadie en su sano juicio hubiera hecho una cosa semejante para destruir todo lo que está bien, pensando en pajaritos en el aire y en va a llover. Cuando la historia te ha dicho qué es lo que pasa cuando tú estableces esas políticas arancelarias, como ya se vio hace 100 años atrás. El desastre que eso ocasionó con tan funestas consecuencias. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve.